Antes de contarte cómo pasó todo, hay algo que debes saber. No hay nada que duela más que darlo todo y que aún así te digan que no es suficiente. A veces, las heridas más grandes vienen de la gente que tú criaste, de los que un día te agarraban la mano cuando eras niño y ahora ni te voltean a ver. Yo solo quería ayudar, y al final lo perdí todo. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas por qué alejarme fue lo mejor que pude hacer. No olvides suscribirte al canal y contarme desde dónde me ves. Era a principios de marzo en Ohio. Todavía hacía frío. De ese que se te ve el aliento en la mañana, pero no tanto como para no salir. Me acuerdo bien, porque estaba en el jardín quitando las últimas flores marchitas de los crisantemos congelados cuando sonó el teléfono. Era Brian. Su voz sonaba muy suave, como si tuviera miedo de decir algo. Hola, mamá, ¿cómo estás? No sabía de él desde hacía más de 3 semanas, aunque no era raro. Desde que se casó con Tiffany, nuestras llamadas eran menos seguidas, más cortas, muy educadas pero frías. Le dije que estaba bien, que había estado ocupada con el jardín y acomodando las cosas viejas de Harold, pero era mentira. No había tocado nada de Harold desde el funeral. Solo el olor de sus chamarras me hacía caer de rodillas, pero Brian no necesitaba saber eso. Ya llevas un buen rato sola, me dijo. No me gusta la idea de que estés sola en esa casa tan grande. Me reí, un poco nerviosa. Estoy bien, está tranquilo, pero es nuestro hogar. Y entonces se hizo una pausa. Esa pausa rara que te dice que ya habían practicado lo que me iban a decir. Estuve hablando con Tiffany, y pues, pensamos que sería buena idea que te vinieras a vivir con nosotros un tiempo. Sentí que el corazón me brincó. ¿Vivir contigo? Sí, a los niños les haría bien, te extrañan, y tenemos un cuarto libre, no estorbarías ni nada. No le contesté en ese momento, algo no me gustaba, no es que sonara mal, solo, raro. La última vez que los visité, Tiffany apenas me habló, siempre estaba ocupada, pegada a su celular, como si no quisiera estar ahí, y Brian, pues se veía cansado, más flaco de lo normal, con ojeras como si no hubiera dormido nada. Pero la idea de estar cerca de mis nietos me movió el corazón. Tal vez estaba siendo tonta, tal vez mi soledad me estaba ganando. Lo voy a pensar, le dije. Y estuve pensando toda una semana. Caminaba sola por mi casa, viendo las fotos llenas de polvo, el sillón viejo donde Harold dormía la siesta, las tazas de té que ya ni usaba. Pensaba en esas noches cocinando para uno, dejando la tele prendida solo para no sentir tanto silencio. Al final, tomé una decisión, empaqué una maleta, no toda mi vida, solo lo necesario para estar un buen rato. Dejé la casa como estaba, tranquila, un poco triste, pero todavía en pie. Manejé hasta el pueblo donde vivía Brian, con el corazón apretado pero con una esperanza pequeñita. Cuando llegué, nadie salió a recibirme. Tiffany abrió la puerta después de que toqué 2 veces. No sonrió. Llegaste temprano, dijo, haciéndose a un lado. La casa olía a comida rápida y pañales. Había juguetes tirados por todos lados. La tele estaba a todo volumen con unos caricaturas que no conocía. Brian bajó las escaleras con el bebé cargando y me dio un abrazo rápido. Todo pasó muy rápido. Los niños apenas si levantaron la vista. Brian me señaló la habitación de invitados. La arreglamos para ti, me dijo. No está perfecta, pero pues, algo es algo. Entré, no estaba arreglada. Había cajas por todos lados, una lámpara rota en una esquina y un colchón inflable en lugar de una cama. No había espacio en el closet, ni lugar para poner mis cosas. Aún así, sonreí. Está bien, le dije bajito. Pasé la primera noche acostada en ese colchón de aire, viendo el techo, escuchando los ruidos de una casa donde no me sentía bienvenida. Me repetía a mí misma que era temporal, que me necesitaban, que eso era lo que hacía la familia. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que no era tanto porque yo estuviera sola, sino porque ellos querían algo de mí. Todavía no lo sabía, pero acababa de meterme en una especie de traición, de esas que no te rompen de un solo golpe, sino que te van desgastando poquito a poquito hasta que ya no queda nada. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios incómodos y despedidas a medias. Yo trataba de ser útil, me ofrecía a cocinar, a limpiar, a cuidar a los niños, mientras Tiffany andaba todo el día pegada al teléfono o desaparecía en su cuarto por horas. Pero no importaba lo que hiciera, nada parecía estar bien. Tiffany casi no me miraba, y cuando lo hacía, ponía una cara entre fastidiada y fingidamente amable. Brian siempre estaba ocupado, trabajando hasta tarde, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono o metido en el garaje con una cerveza en la mano.
Una vez le pregunté si todo estaba bien. Él me sonrió tantito, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Estamos muy apretados, mamá, ya sabes cómo es, 2 niños, las cuentas, el trabajo, es mucho. Yo asentí. Claro que sabía cómo era. Lo había criado en tiempos mucho más difíciles, con mucho menos. Pero no dije nada, solo seguí sonriendo y ofreciendo mi ayuda. Una mañana, Tiffany me paró en el pasillo. Oye, ¿podrías no usar la lavadora en el día? La cuenta de luz está saliendo carísima. Parpadeé, sorprendida. Claro, no me di cuenta, solo lavé una carga. Pero ella ya se había ido antes de que pudiera terminar de hablar. Otra vez, suspiró fuerte cuando dejé la luz del baño prendida. Luego fue que gastaba mucha calefacción, luego que el agua, luego cualquier cosa. Todo lo que hacía, desde doblar la ropa de los niños, barrer el piso o hasta comprar mandado, parecía que lo recibían como si fuera una molestia. Y entonces llegaron las cuentas. Brian lo soltó como si nada, una noche en la cena, mientras los niños ya casi se dormían en la mesa. Sé que es incómodo, dijo, sin mirarme, pero andamos apretados ahorita. Si pudieras ayudarnos con la hipoteca mientras nos ponemos al corriente, te lo agradeceríamos mucho. Me quedé helada, pero contesté casi sin pensarlo. Claro, dime cuánto necesitas. Esa misma semana saqué dinero de mis ahorros y les pagué la mitad del mes, pensando que era solo por esa vez. Pero el siguiente mes me volvieron a pedir, y al siguiente ya ni pedían, daban por hecho que yo iba a pagar. Yo no decía nada, quería ayudar. Me decía a mí misma que para eso están las mamás. Pero en el fondo, empecé a sentir que había cruzado una línea, no por el dinero en sí, sino por la frialdad con la que me lo pedían. Y empecé a notar cosas. El celular de Brian sonaba hasta altas horas de la noche. Cuando me acercaba, cambiaba rápido la pantalla. Tiffany llegaba con bolsas de tiendas caras, aunque se la pasaba quejándose del dinero. Y siempre esa tensión en la casa, como una humedad pesada que no se veía pero que ahogaba. Una noche preparé un asado, como los que a Brian le encantaban cuando era niño. Puse la mesa bien bonita, hasta doblé las servilletas como lo hacía en mi casa. Pensé que así tal vez podía acercarme más a ellos, hacer el ambiente más bonito. Pero Tiffany no bajó hasta que ya habíamos terminado de comer. Vio el plato que le había guardado, me vio a mí y me soltó. La próxima vez, mejor pregunta, casi no como carne roja. No tocó su comida, solo agarró una barra de proteína de la alacena y se subió otra vez. Me quedé sentada en la mesa, mucho rato después de que todos se fueron, mirando el asado intacto, escuchando el zumbido del lavavajillas de fondo. La verdad, no me querían ahí. Era útil para ellos, la cartera, la niñera, la que limpiaba. Y aún así me quedé, porque los amaba, porque pensaba que todavía podía funcionar. Pero ya había señales de que todo se estaba quebrando, y yo no quería verlo. El momento que lo iba a arruinar todo ya venía, y vendría de quien siempre me había hecho sentir invisible. Pasó un jueves. Ese día los niños andaban de muy mal humor, ya sabes, mucho tiempo en la tele y nada de salir a jugar. Tiffany no salió de su cuarto en todo el día, y Brian estuvo clavado en su laptop desde la mañana en la cocina. Yo me la pasé calmando berrinches, limpiando jugo tirado, doblando ropa que ni era mía. Para la hora de la cena ya estaba agotada. Hice una cazuela de pollo, de esas que alcanzan para todos y todavía sobra para otro día. Puse la mesa como siempre, llamé a todos, y traté de fingir que esto era normal, que yo encajaba ahí. Tiffany se sentó frente a mí, viendo su celular entre bocado y bocado. Brian comía en silencio, pegado también a su computadora al lado del plato. Los niños discutían, picoteaban la comida, y al rato se pararon sin acabar. Tratando de romper el hielo, dije suavecito, ya saben, si cenáramos juntos más seguido, a lo mejor los niños comerían mejor. Tiffany ni levantó la vista. Brian solo se aclaró la garganta. Estamos muy estresados, mamá. Y fue ahí cuando Tiffany sí levantó la cabeza. Su voz sonaba tranquila, pero traía veneno por debajo. Siempre estás haciendo comentarios, Maggie, dijo, como si no supiéramos manejar nuestra casa. Me quedé callada, parpadeando. ¿No lo dije en mal plan, yo solo? Pero no me dejó terminar. Soltó su tenedor contra la mesa, haciendo ruido. Hablas demasiado para alguien que en realidad no aporta tanto como para andar opinando. Sus palabras me pegaron como bofetada. De repente, la habitación se quedó en silencio.
Brian no dijo nada, solo se quedó mirando su plato. Los miré a los dos, congelada. Sentí las manos temblándome bajo la mesa. Intenté decir algo, pero no me salió la voz. Fue en ese momento que entendí lo que me había estado negando todo este tiempo. Yo no era parte de su familia. Yo era una carga disfrazada de ayuda, alguien a quien usar mientras les convenía. No una persona querida, no alguien respetado. Me levanté sin terminar mi comida, llevé mi plato al fregadero y lo enjuagué en silencio. Mi corazón latía con todo mientras caminaba por el pasillo, rumbo a la habitación improvisada que me habían preparado. Me senté en la orilla del colchón inflable y me quedé viendo el piso, sin moverme, por un buen rato. Esa noche no pude dormir. Pensé en todos los años en los que estuve ahí para Brian, en cada tormenta, en cada problema. Pensé en las veces que me quedé sin comer para darle a él, en todo lo que sacrifiqué sin que nadie me lo pidiera. Y ahora resulta que no era suficiente. Después de pagarles la mitad de la hipoteca, de cocinarles, limpiarles la casa, querer a sus hijos. ¿Y aún así no era suficiente? Al día siguiente, algo dentro de mí cambió. El desayuno fue un silencio pesado. Tiffany ni siquiera me quiso ver a los ojos. Brian actuó como si nada hubiera pasado. Yo no dije ni una palabra. No podía, porque si abría la boca, iba a llorar. Y no les iba a dar ese gusto. Así que me regresé a mi cuarto, cerré la maleta y empecé a doblar la poca ropa que había sacado. La ropa de mi verdadero hogar, el que nunca debía haber dejado. Y entonces lo vi, mi maleta ya estaba junto a la puerta del cuarto, lista, como si ellos ya hubieran decidido que era hora de irme, desde el momento en que Tiffany soltó esas palabras. Una parte de mí se rompió, pero otra parte, la más fuerte, se endureció. Esto ya se había acabado. Ellos todavía no lo sabían, pero estaban a punto de perder algo más que a su sirvienta, su niñera, su plan B. Iban a perder a la única persona que de verdad hubiera hecho todo por ellos. Y yo me iba a encargar de que sintieran esa pérdida. No me despedí. Quise hacerlo, aunque fuera de los niños, pero no tuve corazón para despertarlos. Ellos no tenían la culpa. Ellos no eligieron tratarme como si no valiera nada. Sabía que si veía sus caritas adormiladas, sus manitas buscando un abrazo, no iba a poder irme. Así que no lo hice. Dejé una notita en la cocina, escrita en la letra cursiva que aprendí en la escuela de monjas. Gracias por invitarme. Saqué mi maleta por la puerta principal, justo al amanecer. Nadie se dio cuenta. Nadie salió a detenerme. Brian no bajó. Tiffany ni se asomó. El silencio de esa casa me confirmó lo que ya sabía. Mientras manejaba de regreso, el camino se me hacía borroso de tanto que luchaba por no llorar. No porque me arrepintiera de irme, sino porque me dolía haber creído alguna vez que ahí era mi lugar. Llegué a mi casa un poquito después de las 8. Ahí seguía, igualita. Un poco vieja, un poco llena de polvo, pero mía. Esperándome. Abrí la puerta y me golpeó el olor a casa cerrada, a recuerdos. Caminé por cada rincón, tocando los muebles, como si fueran a deshacerse. La foto de mi boda con Harold seguía ahí, en la repisa. Nuestra cama seguía hecha, las sábanas todavía bien dobladitas. Mis pantuflas seguían justo donde las dejé. Y ahí entendí que tan tonta fui, pensando que podía encontrar paz en otro lado. Antes de desempacar, me senté en la mesa de la cocina, saqué el celular y abrí mi app del banco. Me metí a las transferencias automáticas, las que había puesto para ayudar a pagar la hipoteca de Brian y Tiffany. Las vi un rato, y luego, una por una, las cancelé. Clic, clic, clic. Después me quedé ahí sentada, escuchando el silencio de mi casa abrazándome como una cobija. Esa tarde Brian mandó un mensaje. Oye, solo quería saber si llegaste bien a casa. No respondí. 2 horas después, otro. Sé que las cosas se pusieron raras. Ojalá podamos hablar. Tampoco respondí. Al anochecer sonó el teléfono. Lo dejé irse al buzón de voz. No era para disculparse. No era para reconocer nada. Solo era miedo de que su red de seguridad se les había ido. Esa noche calenté una cena congelada y me senté en mi propia mesa, por primera vez en meses. No comí mucho, pero cada bocado me lo pasé con un orgullo que no había sentido en años. Ellos pensaron que podían desecharme como un sillón viejo, uno ya muy usado. Pero cometieron un error. Creyeron que me iba a quedar callada. No sabían lo que de verdad les iba a costar perderme. Apenas estaba empezando a darme cuenta de todo lo que valía, de todo lo que ellos nunca vieron.
La próxima vez que supiera de ellos, no sería para preguntarme cómo estaba. Sería para pedirme ayuda, desesperados. La primera semana que estuve de regreso en mi casa fue como despertar de una pesadilla larga y fea. Limpié cada rincón de arriba a abajo. No porque la casa lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Tenía que recuperar mi espacio, recordarme que yo tenía una vida antes de ser su comodín. Aunque abrí todas las ventanas y el sol calentaba los pisos de madera, el silencio pesaba mucho. Extrañaba a los niños. Extrañaba sus risas, sus manitas jalándome de la manga, sus preguntas locas, sus abrazos de sorpresa. No extrañaba las miradas feas de Tiffany ni el desinterés de Brian, pero los niños, eso sí me dolía. Unos días después, les compré un regalo. Sí, ya sé lo que estás pensando, ellos no se lo merecían, y tienes razón. Pero los niños no tenían culpa. Ellos ni sabían lo que sus papás habían hecho. No sabían lo que se había dicho a sus espaldas, ni lo que duele que tu propio hijo te vea como un estorbo. Así que pedí 2 iPads nuevos. Les metí juegos educativos, apps de dibujo, todo listo. Les compré fundas de cuero, uno azul marino para Jaque y otro verde bosque para Liam. Los envolví bonito, les escribí una nota a mano, y pagué envío de un día para otro. La nota decía, aunque esté lejos, siempre estoy aquí, con cariño, abuela. No recibí respuesta. Ni un mensajito de Brian. Tiffany, pues menos. Pero sé que recibieron los paquetes, porque el número de rastreo lo confirmó. Una semana después, vi a los niños en una historia de Instagram de Tiffany. Estaban felices, jugando con los iPads, sonriendo de oreja a oreja. Tiffany no me etiquetó, no dijo de dónde salieron los iPads, pero ver esas sonrisas fue suficiente para mí, por ahora. Luego volvió el silencio. Me mantenía ocupada armando rompecabezas, leyendo libros y saliendo a caminar por el barrio. No lloraba, al menos no en voz alta. Pero cada vez que pasaba frente al perchero donde todavía colgaba el abrigo de Harold, se me hacía un nudo en la garganta. Y entonces, una noche, sin razón aparente, me desperté con un presentimiento. Algo me decía que checara mis cuentas. No había pensado mucho en el dinero desde que cancelé las transferencias, pero igual entré a revisar mi banco. Todo parecía normal, hasta que vi un correo viejo, uno que no había abierto porque andaba en el caos de la mudanza. Era una alerta del banco. Resulta que Brian había hecho un retiro grandote. Era dinero que supuestamente iba a la hipoteca. Me empezó a latir el corazón rapidísimo. Me puse a buscar estados de cuenta viejos. No sabía bien qué estaba buscando, solo sabía que algo no cuadraba. Y sí, encontré cargos repetidos de una empresa que no reconocía. Busqué el nombre en Google. Era un sitio de apuestas. Me quedé viendo la pantalla, como congelada. Había más de una docena de cargos, repartidos en varias semanas. Cientos de dólares cada vez. Y a veces con solo unos días de diferencia. Todo eso pasó mientras yo estaba viviendo bajo su techo. Todo el tiempo él me decía lo difícil que estaba la situación. Mientras tanto, dejaba que su esposa me tratara mal. Mientras yo pagaba sus cuentas. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No solo me usó, me mintió. Y no solo por quedarse callado, sino sabiendo perfectamente que estaba agarrando mi dinero para tirarlo en un hoyo del que ya no iba a poder salir. Y lo peor, ni siquiera me pidió ayuda. Lo escondió. Lo enterró bajo palabras amables y silencios largos. Esa noche me senté en la sala, con las luces apagadas, solo el brillo azul de la compu alumbrando las paredes. Pensé en todas las veces que creí que lo estaba ayudando, apoyándolo, salvándolo, y me di cuenta de que él me estaba dejando hundirme, solo para que él pudiera seguir respirando. No lloré, no grité, nada más me quedé ahí sentada. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi propio hijo, rencor. No de ese que explota. De ese que se siente lento, que se mete debajo de la piel y te carcome por dentro. De ese rencor que nace cuando sabes que usaron tu amor como si fuera un arma. Y supe en ese momento que, de ahí en adelante, nada iba a ser igual entre nosotros. Al día siguiente me desperté diferente. Ya no era la misma. No era la mujer que se ponía excusas, que se hacía chiquita para no molestar. Me sentía más despierta, más fría, como si algo dentro de mí, que llevaba años fuera de lugar, finalmente hubiera vuelto a su sitio. No le mandé ningún mensaje a Brian. No lo enfrenté. ¿Para qué? Él iba a negar todo, o hacer como que no era tan grave, o culpar al estrés, o a Tiffany,
o a la vida. Yo ya conocía ese jueguito. Harold hacía lo mismo con sus secretos. Pero esto no era sobre Harold. Esto era sobre mí. Ese mismo día abrí una nueva cuenta de ahorros. Una a la que Brian no pudiera meterle mano. Moví todo mi dinero para allá. Cerré la cuenta vieja. Cancelé la tarjeta que una vez le había dado, por si acaso. Quité todos los pagos automáticos que tenían su nombre. Y después cambié la chapa de mi puerta. Sí, sonaba exagerado. Lo sabía. Pero me pareció lo correcto. Era como un ritual, como poner una barrera entre la mujer que era antes y la mujer que ahora estaba naciendo. Una semana después empezaron las llamadas. Primero era solo Brian. Nada más para saludar. Decía que extrañaba a los niños, pero yo le sentía la preocupación en la voz. No llamaba solo para platicar. Luego empezaron las preguntas. Oye, ¿no te ha hablado el banco? Me dijo. Algo raro pasó con mi cuenta. Creo que hubo un error en la hipoteca. ¿Tal vez olvidaste? Yo no contesté. Dejaba que todo se fuera al buzón de voz. Los mensajes de texto empezaron a llegar uno tras otro, como cuentas vencidas. Tiffany dice que cambiaste tu número. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar, por favor? No. No podíamos. Desde lejos, vi cómo las cosas en su vida perfecta empezaron a desmoronarse. Tiffany ya no subía tantas fotos. Y cuando subía, su sonrisa se veía forzada, cansada. La ropa de los niños ya se veía más vieja, las casas de fondo, más desordenadas. Yo sabía que el dinero se estaba acabando. Pero la verdadera señal, la que me cayó como una confirmación que no sabía que necesitaba, fue otra. Una carta del banco. Estaba dirigida a mí, tal vez por error, o tal vez no, porque hace tiempo firmé algo que ni entendí bien. Aviso de ejecución hipotecaria. Me quedé viendo la palabra moroso, como si estuviera escrita en fuego. Esa misma noche, Brian volvió a llamar. Tampoco contesté. En vez de eso, me mandó un mensaje de texto. Sé que estás enojada, pero mamá, necesitamos ayuda, solo esta vez, por favor. Ninguna disculpa, ningún perdón, nada de aceptar las mentiras, el juego sucio, la traición. Solo desesperación. Y la verdad, una parte de mí todavía quería arreglar todo, quería ser esa mamá que llega al rescate, que salva el día, que da todo por amor. Pero esa parte de mí ya se estaba apagando. Se estaba muriendo de hambre después de tantos años de dar y dar sin recibir nada a cambio. En lugar de caer otra vez, me senté y me puse a escribir una carta. No para Brian, no para Tiffany, sino para mí misma. Escribí todo lo que había dado, cada cuenta que pagué, cada favor, cada ida y vuelta, cada comida, cada sacrificio. Y abajo, escribí, y aún así no fue suficiente. Esa frase me pegó como un martillazo. Era la pura verdad. Y en ese momento dejé de tratar de cambiar la historia en mi cabeza. Ellos iban a tener que aprender cómo era la vida sin mí. Y yo iba a aprender cómo era vivir eligiéndome a mí misma, por primera vez en mi vida. Desaparecí. No físicamente. Seguía en mi casa, caminaba por las mismas calles, compraba en la misma tiendita de la esquina. Pero emocionalmente, digitalmente, espiritualmente, me fui. Cerré mi Facebook, bloqueé el número de Brian, cambié mi correo y apagué todas las notificaciones. Necesitaba silencio. No el silencio feo y pesado que tenía desde que se murió Harold. Un silencio nuevo. Un silencio limpio, que deja espacio para algo mejor. Empecé poco a poco. Un paseo en las mañanas, 20 minutos por el barrio. Los mismos buzones, los mismos perros ladrando, los mismos arbustos de siempre. Pero ahora todo se sentía diferente. El aire era más fresco, como si ya no me mintiera. Como si por fin pudiera ver todo tal cual era. Después me metí a terapia. No porque estuviera rota, aunque tal vez sí un poco, sino porque necesitaba hablar con alguien que no me manipulara, que no me hiciera sentir culpable ni me pidiera nada. Lloré en las primeras 3 sesiones. Hacía años que no lloraba frente a alguien. Le conté todo, del egoísmo silencioso de Harold, de la distancia de Brian, del desprecio de Tiffany. Le conté de la vez que escuché a Tiffany burlándose de mi ropa por el altavoz del celular. De las comidas que me quedaron a deber un simple gracias. De cómo Brian me decía, mamá, cuando quería algo y solo, cuando no quería ni hablar. De cómo pagué su niñez, su universidad, su primer carro, su traje de boda, y hasta su casa, mientras, sin saber,
alimentaba su adicción. Todo eso mientras me decían que yo no era suficiente. Mi terapeuta no dijo mucho, pero me miró de verdad. Y eso, créeme, fue todo. Luego subí al ático y saqué mi vieja máquina de coser. No la tocaba desde antes de que Harold se enfermara, cuando hacía disfraces para las obras de la escuela, trajes de Halloween para Brian, almohadas para vender en la iglesia. La limpié, la aceité, y me puse a coser otra vez. Primero solo remendando toallas viejas y camisas rotas. Pero luego empecé a hacer bolsas de tela, mandiles, cobijas para bebés personalizadas. Abrí una tiendita en línea. Nada grande ni elegante. Algo sencillo. Algo mío. Y la gente empezó a comprarme. Desconocidos me mandaban mensajes agradeciéndome, encargándome más, pagando el precio completo. Me decían que mis costuras les recordaban a sus propias abuelitas. Por primera vez en años, alguien me valoraba. No como mamá, no como el banco de la familia, no como la ayudante. A mí, por ser yo. Una tarde, abrí un diario nuevo. Las hojas estaban limpias, sin estrenar. Y en la primera página, con pluma de tinta negra, escribí: no soy una carga, no soy invisible, no soy desechable. Y abajo de eso escribí: soy una mujer que merece paz. Eso se volvió mi mantra. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. No hacía falta. Poco a poco, me estaba convirtiendo en alguien que no había sido en muchísimo tiempo. No solo alguien que sobrevivía, sino alguien que empezaba a vivir de verdad. Mientras tanto, el mundo que había dejado atrás empezaba a desmoronarse. Pasaron más de 3 semanas sin saber nada de Brian. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una disculpa desesperada. Al principio, el silencio se sentía raro, hasta incómodo, pero no doloroso. Era simplemente eso, silencio. Como ese zumbido que queda en los oídos después de que se apaga una alarma de incendio. No sabes qué tan fuerte era el ruido hasta que desaparece. Pero después, poco a poco, empezaron a salir señales de que todo allá se estaba cayendo. Sutiles, como el humo que se escapa por debajo de una puerta. El Instagram de Tiffany cambió. Antes subía fotos de los niños vestidos igualitos, cafés bonitos, nueva decoración en su casa, todo con filtros brillosos y sonrisas perfectas. De repente, menos fotos. Subtítulos cortos. Las sonrisas desaparecieron. Luego, ya no publicó nada. Yo checaba su perfil una vez por semana, no más para ver. Llámalo curiosidad, llámalo preocupación. Me repetía a mí misma que no era por rencor. Era como para medir hasta dónde había llegado el eco de mi ausencia. Una tarde, mientras navegaba en la app del vecindario, vi un anuncio. Se vende sillón seccional, poco uso, recoger urgente. Era su sillón. Reconocí los cojines. Una semana después, empezaron a vender bolsas de marca. Manda mensaje para más info, decía. Y luego, el coche. La camioneta de Tiffany, la que no dejaba que nadie más manejara, ya no estaba en su entrada. En una foto que alguien más subió, se veía un sedán viejito y golpeado en su lugar. Su mundo perfecto se estaba cayendo. La fachada ya no brillaba. La próxima vez que fui al pueblo, vi a Brian en el súper. Él no me vio. O a lo mejor sí, pero se hizo el que no. Traía puesta la misma sudadera a la que yo le había cosido un parche hace como 3 inviernos. Su carrito estaba casi vacío, cereales baratos, pizzas congeladas, nada de orgánico, nada de lujos. Se veía cansado, pálido, vacío. Lo miré escondida detrás de un estante de sopas enlatadas. Y por un momentito, una parte de mí quiso acercarse, saludarlo, preguntarle por los niños, ofrecerle ayuda. Pero entonces me acordé de la voz de Tiffany, cortante, cruel: no aportas lo suficiente como para opinar. Así que me quedé quieta. Lo dejé pasar. Esa noche, me cociné una comida de verdad. No algo congelado, no algo rápido. Encendí una velita, me serví una copa de vino, puse la mesa bonita, saqué los platos buenos, todo solo para mí. La casa estaba cálida, segura, tranquila. Y luego, en Nochebuena, alguien tocó la puerta. No esperaba visitas. Miré por la ventana, ningún coche en la entrada. En el porche, había una caja grande envuelta en papel marrón. Adentro, había 2 paquetes más chiquitos. Uno para abuela y otro para Mimi, como Liam me decía cuando apenas aprendía a hablar. Se me hizo un nudo en la garganta.
Dentro estaban los mismos iPads que les había mandado semanas atrás, pero ahora decorados con pegatinas, diamantina y dibujos. Uno de ellos traía una notita escrita con letra grande, infantil. Te extrañamos, feliz Navidad, vuelve pronto. Me senté en el suelo, abracé la caja, y lloré. No por Brian. No por Tiffany. Lloré por los niños. Por lo que les pasó. Por todo lo que no entendieron. Quise correr con ellos, abrazarlos y decirles que nada de esto era su culpa. Pero en vez de eso, fui al closet del pasillo, saqué 2 chamarras nuevas que había comprado en oferta y que nunca mandé, y empecé a empacar otra caja. La llené de amor disfrazado de cosas útiles, guantes, libros, calcetas calientitas, juguetitos, y otra notita. El amor de una abuela no necesita permiso, siempre es tuyo. Al día siguiente llevé la caja a la oficina de correos. Sin remitente, sin esperar nada a cambio. Solo amor, pero con límites, porque ellos tenían que aprender. No iba a desaparecer, pero ya no iba a ser su base. Ahora ellos tendrían que reconstruirse. Llegó la Navidad y pasó de una manera que no vivía desde hacía años. Tranquila, solo mía. Decoré el arbolito yo sola, colgué el adorno favorito de Harold cerca de la punta, y prendí una velita junto a su foto en la repisa. No hice un banquete. Nomás horneé el pan de canela que mi mamá hacía cuando nevaba, y dejé que el olor llenara la casa. No hubo gritos, ni prisas, ni estrés por querer quedar bien con gente que ni me valoraba. Solo paz. Aunque, la verdad, hasta la paz tiene sus sombras. Extrañaba a los niños. Extrañaba sus risas en las paredes, como Jaque se me acurrucaba como gatito en el sillón, y como Liam trataba de decir palabras más grandes que su boquita. Me preguntaba cómo sería su Navidad. La respuesta llegó unos días después. Primero, silencio en Instagram. Y luego, un mensaje de texto de Brian. Espero que hayas tenido buenas vacaciones, mamá. Nada de, te extrañamos, o, los niños preguntaron por ti. Solo esa frase fría. Pero yo ya sabía. Se notaba en lo que no estaba, sin fotos navideñas, sin pijamas iguales, sin árbol decorado. Y luego vi un anuncio clasificado, el día después de Navidad. Se busca niñera de medio tiempo, horarios flexibles, debe ser confiable, se requiere carta de antecedentes. Era Tiffany quien lo había publicado. Sentí el corazón apretarse y también inflarse. Necesitaban ayuda. No caridad. Ayuda real, apoyo, estructura, estabilidad. Cosas que yo antes les daba sin que siquiera lo notaran. Pude haberlos llamado. Pude haberme acercado. Pero no lo hice. En vez de eso, mandé otro paquete a los niños. Lo preparé con mucho cuidado, chamarras calientitas, bufandas que tejí yo misma, libros nuevos, juguetitos de madera. Y algo más. 2 fotos enmarcadas, una mía con Jaque y otra con Liam, de la última vez que hicimos galletas juntos. Las sonrisas ahí eran reales. La felicidad también. Y un sobre para Brian y Tiffany. Adentro, una tarjeta con un dibujo de un árbol soltando sus hojas. Por dentro, les escribí a mano. El amor no camina solo, el respeto no es opcional, y la ayuda no es para siempre. No firmé. No amenacé. Solo dije la verdad. Pasaron los días, luego una semana, y una tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré una caja en el porche. Sin remitente. Adentro, envueltas en papel marrón, venían las 2 fotos que había mandado. Pero los abrigos y los libros ya no estaban. En la parte de atrás de la tarjeta que envié, había una nueva línea escrita a mano, por Brian. Lo entendemos, ya lo resolveremos. Me quedé un buen rato ahí, sosteniendo la tarjeta, sintiendo mi corazón latir fuerte. Empezaba a entender. No todo. Todavía no. Pero las grietas ya empezaban a reflejar la luz. El siguiente paso iba a ser doloroso, para él, para ella y para los niños. Pero yo no iba a meterme. A veces, amar es también hacerse a un lado y dejarlos caer, para que aprendan a levantarse. La llamada llegó un martes en la noche. Yo estaba doblando ropa, una tarea de esas que haces casi sin pensar, solo para llenar el silencio. Mi celular vibró en la mesa. Casi no contesto, pero algo dentro de mí me dijo que sí. La voz de Brian sonaba cansada, como si no hubiera dormido en días. Mamá, dijo, por favor, necesito verte. No le dije que sí. Tampoco le dije que no. Solo le dije que iba a estar en casa al día siguiente, si quería pasar. Por la tarde, escuché el sonido de un coche en el camino de grava.
Miré por la ventana, era su carro. No era el viejo SUV, sino un sedán chiquito, de esos que parecen prestados o comprados baratito. Subió los escalones lento, como si le pesara el cuerpo. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí, había bajado de peso. Se veía ojeroso, pálido. Esa seguridad que siempre traía, la que había agarrado después de casarse con Tiffany, ya no estaba. Solo quedaba alguien roto. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Dudé un segundo, pero al final me hice a un lado. Se sentó en la orillita del sillón, como si le diera miedo que lo corrieran, y se puso a frotarse las manos. La regué, dijo. No hace falta que me lo digas, yo ya lo sé. Me quedé callada. Él miró la casa como si fuera la primera vez que la veía, el sillón viejito, los libros apilados, la velita encendida en la repisa. No me había dado cuenta de lo tranquilo que se siente aquí, dijo bajito. Yo seguí en silencio. Y entonces, se quebró. Mamá, estoy en problemas, susurró. Creo que soy adicto a las apuestas en línea. He intentado parar, te lo juro. Pero cada vez que me siento mal, agarro el teléfono. Hizo una pausa, como si le costara decirlo. Tiffany no lo entiende, solo quiere que le regrese el dinero. Es todo de lo que habla. Se le cortó la voz. Lo arruiné todo. Debemos pagos de la casa. A veces los niños preguntan por qué no hay calefacción. Tiffany ya anda diciendo que se quiere regresar con su mamá. No sé qué hacer. Y entonces soltó la pregunta que yo sabía que iba a llegar. ¿Nos puedes ayudar? Solo esta vez. Nada más necesitamos un empujoncito. Te lo juro, te lo voy a pagar. Lo miré de verdad. Este era mi hijo. Mi bebé. El niño al que había cuidado en las noches de fiebre y miedo. Y ahora estaba ahí, pidiéndome algo que sabía que no podía decidir por él. Me levanté despacio. Caminé hasta la puerta. La abrí y le dije, suave pero firme. Hoy no. Se quedó quieto, parpadeando. No digo que nunca, le aclaré. Pero hoy no. No hasta que entiendas lo que me costó quedarme sola en esta casa, mientras tú dejabas que otros me humillaran en la tuya. Intentó decir algo, pero levanté la mano y lo callé. Te amé en todas las etapas de tu vida. Me sacrifiqué sin pedir nada. Di tanto, que me desaparecí. Y tú lo viste pasar. Dejaste que pasara. Respiré hondo. Ahora te toca vivir en el silencio que tú creaste. Una lágrima le cayó por la mejilla. Lo siento, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo. Le creí, pero eso no era suficiente. Se fue como 10 minutos después. No azotó la puerta, no se fue haciendo berrinche. Nomás caminó hacia su carro como un hombre que ya empieza a cargar el peso de sus propios errores. Esa noche lloré, pero no por él. Lloré por la mujer que fui. La que creía que amar era perdonar todo siempre. Esa mujer ya no estaba. Ahora había alguien nueva, alguien que sabía poner límites. Pasaron 3 semanas. Nada de llamadas, ni mensajes, puro silencio. Pero esta vez no sentí que fuera un castigo. Sentí que era un espacio. Un momento para que él pensara en todo y para que yo decidiera qué quería para mí. Entonces, una mañana, justo cuando iba de salida para la oficina de correos, alguien tocó la puerta. Abrí, y ahí estaba Brian. El pelo más largo, la barba medio descuidada. Pero lo que más noté fue que sus ojos ya no estaban desesperados ni manipuladores. Se veían cansados, pero honestos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí con la cabeza. Se sentó en el sofá, pero esta vez no como un extraño. Se sentó como un hombre que reconoce que tiene que empezar desde abajo. Empecé a ir a reuniones, me dijo. Jugadores anónimos, todos los martes y sábados. No dije nada, solo lo escuché. Vendí la camioneta, cancelé las tarjetas de crédito. Conseguí un trabajo de repartidor en las noches. No es gran cosa, pero es algo. Estoy intentando, mamá, de verdad. Yo me quedé callada, esperando, porque sabía que venía algo más. Tengo miedo, soltó. Debemos 2 meses de hipoteca. Tiffany siempre está enojada, y los niños oyen todo. No quiero perderlos. Me miró directo a los ojos. Necesito ayuda. Pero esta vez no nomás quiero dinero. Necesito aprender a ser responsable. A dejar de depender de los demás. Me costó tragar saliva. Este era el momento, el cruce de caminos. Me levanté, fui a la cocina y regresé con una carpeta. Dentro había todo, un plan de pagos, un presupuesto.
Una lista de clínicas de rehabilitación y una lista de compromisos. Él la abrió, despacito, como si fuera algo frágil. Se le abrieron los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó. Mis condiciones, le dije. Voy a pagar lo justo para que no pierdan la casa, una sola vez. De ahí en adelante, tú manejas tu dinero. Yo te voy a guiar si tú cumples. Pero si faltas a una sesión de terapia, si no vas a las reuniones, o si veo que gastas en apuestas, se acaba todo. Intentó interrumpirme, pero ni me moví. Si quieres esta ayuda, seguí. También tienes que separar tu dinero del de Tiffany. Nada de cuentas compartidas, nada de tarjetas juntas. Tú te haces cargo de lo tuyo y ella de lo suyo. Se quedó dudando. Eso no le va a gustar, murmuró. Es tu decisión, le dije. Pero si sigues metido en su desorden, yo me voy. Volteó otra vez a ver la carpeta, el acuerdo, la lista. Le temblaban las manos, pero al final asintió. Está bien, dijo. Y ahí supe que algo estaba cambiando. No era perdón, no era magia. Era responsabilidad. Nos dimos la mano. Firmó los papeles. Empezamos el proceso. Revisiones semanales. Mis reglas, mi horario. Ya cuando se iba, en la puerta, se volteó y me dijo. Nunca me di cuenta de cuánto dependía de ti, hasta que te alejaste. Sonreí apenas. Así es esto, le dije. Uno no aprende a caminar hasta que quien te sostiene se hace a un lado. Se fue en silencio. Cerré la puerta detrás de él. Y por primera vez en muchos años, sentí que había ganado algo. No salvando a alguien más, sino salvándome a mí misma. Quedaba un capítulo más. Y ellos todavía tenían una última lección que aprender. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que esperaba. Todavía no era paz, pero sí se sentía más tranquilo. El ambiente seguía medio tenso, como cuando sabes que algo grande va a pasar, pero todavía no sabes qué. Era como esa presión que sientes antes de que caiga una tormenta. Brian, pues la neta, sí cumplió la mayor parte de lo que prometió. Iba a sus reuniones. Seguía su plan de gastos. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, empezó a desenredar todo el desastre que había hecho. Pero no fue perfecto. Nada nunca es perfecto. Todavía veía en sus ojos la tensión, como le temblaban las manos cuando revisaba su cuenta de banco. Quería volver a confiar en él, pero la confianza no es algo que se gana fácil, y menos después de haberla roto tantas veces. Tiffany, en cambio, ya no era la misma. Ella seguía subiendo fotos bien lindas a sus redes, pero las grietas ahí estaban. Yo lo notaba cada vez que venía a dejar a los niños. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Cualquier cosita la hacía explotar. Si él doblaba mal la ropa, si dejaba sus zapatos en el pasillo, ella le gritaba y luego se metía en su celular como si quisiera desaparecerlo. Pero el momento más claro fue cuando Brian le contó que iba a separar sus cuentas de dinero. No fue nada dramático, como en las películas. No hubo gritos ni aventones de cosas. Fue una plática tranquila, cansada, sentados en la mesa de la cocina. Ya no puedo seguir así, Tiff, le dijo Brian, con una voz rara, como mezclada de tristeza y decisión. No puedo seguir dependiendo de ti para arreglar todo. Tengo que hacerlo solo, por mí y por los niños. Ella se quedó callada un buen rato. Cuando habló, su voz era diferente. No fue fría ni mala, fue chiquita. Tienes razón, dijo en voz bajita. Yo también estaba esperando que tú arreglaras todo. Pensé que podíamos seguir adelante, pero ya no sé si yo pueda. No se divorciaron, pero algo cambió. Se notaba en cómo la miraba Brian. Ya no era con enojo, sino con aceptación. Él había hecho lo que yo le pedí. Había tomado la decisión de salir adelante solo. Y sí, era difícil, pero lo estaba logrando, poquito a poquito. Y yo no me metí. No le ofrecí mi hombro, ni traté de resolverle la vida. Los dejé que ellos solos arreglaran lo suyo. Una semana después, me llamó Brian. Ya era tarde. Yo estaba limpiando la cocina después de terminar un proyecto de mi pequeño negocio. Cuando sonó el teléfono, pensé que sería un mensaje pidiendo ayuda desesperadamente. Pero no. Era él, normal. Mamá, he estado pensando. Quiero mudarme. Me quedé un momento callada, dejando el plato en el fregadero. ¿Estás seguro?, le pregunté. Sí, dijo con voz firme. Ya es hora. No puedo seguir viviendo bajo este techo como si fuera un invitado.
Necesito mi propio espacio. Necesito cuidar de mis hijos como debe ser. Va a ser difícil, pero puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Respiré profundo. Tienes razón, le dije, con voz tranquila pero firme. Yo sé que puedes. No le dije lo que realmente pensaba, que este era el momento. El primer paso de verdad hacia el futuro que había estado esperando. No para mí, ni para Tiffany, ni para los niños, sino para él. Terminamos la llamada con una promesa silenciosa, que él iba a lograrlo. Unos días después, lo volví a ver. Estaba parado junto a su carro, afuera de un pequeño dúplex. Y se veía diferente. No solo había cambiado por fuera. Aunque sí, ya se veía más sano. Había subido algo de peso, y se notaba que se estaba cuidando más. Pero también había algo diferente en su forma de ser. Una fuerza tranquila, como de alguien que ya pasó por lo peor y sigue de pie. Había logrado algo que, la verdad, yo pensé que nunca podría lograr. Y esta vez no vino a pedirme ayuda. Al contrario, me enseñó las llaves de su nuevo depa. No para presumir, no como alguien que quiere lucirse, sino como un hombre que se ganó todo con su propio esfuerzo. Mamá, me dijo con voz firme y clara. Lo logré. Pagué este lugar con mi propio dinero, y yo voy a pagar todas las cuentas. Voy a ser papá, esposo e hijo, pero ahora a mi manera. Se acabaron las excusas. Yo asentí, con la voz toda temblorosa, aunque ni siquiera sabía bien por qué. Estoy orgullosa de ti, le dije. Él me miró y contestó, con esa voz que venía cargada de agradecimiento. No lo hubiera logrado sin ti. No solo fue el dinero, mamá. Me diste el espacio que necesitaba para encontrarme de nuevo. Y eso fue suficiente. Lo abracé bien fuerte. Su abrazo no venía de la tristeza ni del remordimiento, sino de una verdadera comprensión. Habíamos estado peleando esta batalla mucho tiempo, lado a lado, pero nunca realmente juntos. Ahora sí, ahora los dos estábamos de pie por nuestra cuenta. Y en ese momento entendí, ya no necesitaba salvarlo. Él ya se había salvado solo. Lo vi subirse a su carro y alejarse calle abajo. Y sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, libertad. No solo libertad para mí, sino también para él, para todos. Por fin, me sentí en paz. Gracias por escuchar mi historia. Si quieres, suscríbete y cuéntame la tuya en los comentarios. Tu voz también importa.